diciendo cuál. Bueno, entonces veíamos que en 1812 los hermanos Grimm sacan su primera obra, esto hace más o menos 209 años. Muchos de los libros que de pronto sacaron literatos famosos de esa época ni los conocemos, pero ellos miraron a través de su cultura, a través de su esencia, y trajeron, rescataron todo lo que son historias, fábulas, cuentos alemanes. Muchos de estos cuentos están en otras versiones. Lo que sucede es que recuerden que los pueblos antes eran nómadas. Entonces ellos iban y contaban sus historias en este pueblo, esta conquista, y un pueblo realmente no es de una raza definitiva y pura, ¿cierto? Son mezclas, son mixturas que se van creando, y asimismo las historias, porque los cuentos de tradición oral, pues yo los contaba, se los contaba a mi hijo se lo contaba al nieto, y el nieto así sucesivamente, iban modificando de acuerdo a la época, también le colocaban sus propias palabras, su propio punto de vista, y entonces han sido modificados. Mismo así, los cuentos que trajeron los hermanos Grimm, que rescataron los hermanos Grimm, en muchos eran muy violentos, y eso que ellos suavizaron el lenguaje. El primer tomo, que fue en 1812, hace 209 años, fue para un público adulto, no fue para un público infantil. Pero no se vendió mucho, no tuvo mucho éxito, entonces lo que ellos hicieron fue comenzar a contar la historia, suavizándola, colocándole, digamos, unas palabras más que llegaran a todo público, y por eso salieron los cuentos infantiles y de hogar de los hermanos Grimm, ¿sí? Mismo así, por ejemplo, algunos ejemplares, a ver, yo veo aquí, a mediados del siglo XIX en algunos sectores de América del Norte la colección de cuentos era condenada por maestros, padres de familia y figuras religiosas debido al crudo y incivilizado contenido, ya que presentaba la cultura medieval con todos sus rígidos prejuicios, crudeza y atrocidades. O sea, eso que ya estaba suavizado, Los adultos ofendidos se ponían a los castigos impuestos a los villanos, porque pues obviamente eran castigos crudos, es que veníamos de una época salvaje. Un ejemplo se puede ver en la versión original de Blancanieves. Primero, Blancanieves, la madre de Blancanieves, realmente la que hizo todo esto no fue la malvada madrastra, sino era la mamá de Blancanieves. Entonces, los hermanos Grimm, para suavizar la cosa, dijeron, no, pues pongámosle la madrastra, porque nadie quería ver una mamá tan cruel. Mismo así, dentro del cuento decía que de castigo la obligaron a bailar con unas zapatillas de hierro ardiente al rojo vivo hasta caer muerta. ¿Ok? Lo que pasa también es que una parte es la lógica y otra cosa, todo lo que trae detrás la simbología de los cuentos. Todo tiene su razón de ser. Hay cuentos que traen simbología y otros que no tienen simbología, ¿sí? Una vez que los hermanos Grimm descubrieron a su nuevo público infantil, se dedicaron a refinar y suavizar los cuentos, y mucho más lo ha hecho Walt Disney, que nos cuenta otra historia, pero también nos marca mucho el príncipe azul y la mujer esperando a que la rescate el príncipe azul. ¿Okay? Que se da desde un contexto diferente, es la princesa quiere decir una cosa y el príncipe quiere decir otra cosa. Siempre el príncipe tiene que pasar obstáculos para llegar a la princesa, ¿ok? Sino que nosotros hemos entendido que simplemente la princesa está ahí y llega, entonces el príncipe guapo, simplemente por ser guapo, entonces ya ese es el príncipe azul.
Listo diciendo esto, chicas. Entonces vamos a leer nuestro cuento. Gracias por estar presente. Vamos a tocar nuestro címbalo. Cierren sus ojos, respiren la música. Esto hace que se bajen las frecuencias, que entremos en un ambiente más tranquilo. ¿Okay? Gracias por esos corazones, por todo y por estar presente. Ay, es que me encanta ese sonido. A mí me relaja cantidades. Bueno, listo. Recuerden que una cosa es la parte de la lógica y otra que realmente me quiere decir el cuento. ¿Listo? El músico maravilloso, o en otras versiones, el músico virtuoso. Había una vez un maravilloso músico que andaba completamente solo por el bosque y pensaba en montones de cosas. Y cuando ya no tuvo más en qué pensar, se dijo a sí mismo: el tiempo y la soledad comienzan a pasar pesadamente conmigo aquí en el bosque. Necesitaré hacerme de una buena compañía para mí. Entonces él tomó su violín que tenía en la espalda y lo empezó a tocar de modo que resonara por entre los árboles, por todo ese bosque, y no pasó mucho tiempo en que un lobo viniera trotando por la espesura hacia él. Ah, aquí viene un lobo. No es de mi complacencia, dijo el músico. Pero el lobo vino más cerca y le dijo: ay, querido músico, qué maravillosamente tocas. Me gustaría aprender a hacerlo yo también. Eso se aprende rápido, contestó el músico. Solamente debes hacer lo que yo te pida. Sí, respondió el músico. Solamente debes hacer, yo haré lo que tú me digas porque tú vas a ser mi maestro. Obedeceré a mi maestro. Así es de que el músico pidió que lo siguiera. Y cuando ya habían caminado parte del camino juntos, llegaron a un viejo roble que estaba hueco por dentro y partido al medio. Mira, dijo el músico, si vas a aprender a tocar el violín, por las patas delanteras en esta grieta. El lobo obedeció. Pon las patas delanteras en esta grieta. El lobo obedeció, pero el músico rápidamente cogió una piedra y con un rápido golpe acuñó sus dos patas tan firme que el lobo quedó obligado a quedarse allí preso. Permanece allí hasta que yo vuelva, dijo el músico, y se alejó por el camino. Al cabo de un rato, otra vez, dijo el músico: el tiempo y la soledad comienzan a pasar pesadamente conmigo aquí en el bosque. Atraeré aquí a otro compañero. Y tomó su violín y otra vez lo tocó en el bosque. No pasó mayor tiempo antes de que un zorro viniera caminando entre los árboles hacia él. ¡Ah! Está llegando un zorro, dijo el músico. Tampoco lo quiero de compañero. Pero el zorro sí quería aprender a tocar y le dijo: ay, mi querido músico, como tocas de maravilloso, déjame por favor ser tu aprendiz. Eso se aprende rápido, le contestó el músico. Solamente debes hacer lo que yo te pida. Ah, músico, dijo el zorro, te obedeceré como un alumno obedece a su maestro. Sígueme, dijo el músico. Y cuando ya habían andado parte del camino, llegó un angosto sendero con arbustos altos de lado a lado. Allí el músico se paró y de un lado inclinó un joven arbusto color de avellana hacia la tierra y lo sostuvo poniéndolo en su pie por encima, y del otro lado también inclinó un joven árbol y dijo: ahora, zorrito, si vas a aprender a tocar el violín, dame la pata izquierda delantera. El zorro obedeció y el músico sujetó su pata a la rama izquierda. Ahora, zorrito, dijo él, ¿me alcanzas tu otra patita? Y la ató a la rama derecha. Cuando el músico había examinado que ambas patas del zorro estaban bien sujetas,
soltó las ramas de su pie y los arbustos se enderezaron de nuevo, dejando al pobre zorro suspendido en el aire. «Espera aquí hasta que yo vuelva», dijo otra vez, y siguió su camino el músico. Al cabo de un rato, otra vez se dijo a sí mismo: «El tiempo y la soledad comienzan a pasar nuevamente conmigo aquí en el bosque. Así que atraeré un compañero». Tomó su violín y otra vez lo tocó en el bosque. Entonces, una pequeña liebre vino dando saltos hacia él. «¿Por qué viene una liebre? No la quiero conmigo», dijo el músico. «Ay, querido músico, que también tocas ese violín, yo quiero aprender. Yo seré tu aprendiz». «Eso se aprende rápido», contestó el músico. «Solamente debes hacer todo lo que yo te pido». «Ah, músico», respondió la liebre, «te obedeceré como un alumno obedece a su maestro. Sígueme», dijo el músico. Y así siguieron una parte del camino juntos hasta que llegaron a un espacio abierto en el bosque donde había un árbol de álamo. El músico ató una cuerda larga alrededor del cuello de la pequeña liebre y el otro la sujetó al tronco del árbol. «Ahora rápidamente, liebrecita, gira 20 veces alrededor del árbol», gritó el músico. Y así lo hizo. La pequeña liebre obedeció porque ella había dicho que quería tocar el violín y que iba a obedecer al músico porque iba a ser su maestro. Entonces, de tanto dar vueltas, quedó atrapada y la dejó que no se moviera absolutamente nada. Pero esto solamente hizo que se maltratara su sensible cuello. «Espérame aquí hasta que yo vuelva», dijo el músico, y se fue por el camino. El lobo, mientras tanto, había empujado, tirado, mordido la piedra y había tratado con empeño y por tanto que logró poner sus pies en libertad. Los sacó de la hendidura del tronco y lleno de cólera y rabia se apresuró a ir detrás del músico para vengarse. Cuando el zorro vio al lobo correr, comenzó a lamentarse y gritó con todas sus fuerzas: «Lobo hermano, ven en mi ayuda, que el músico me ha engañado». El lobo dobló hacia abajo el pequeño árbol, mordió la cuerda, liberando hacia el zorro, quien fue con él para tomar parte de la venganza del músico. Ya eran dos. Y enseguida encontraron a la liebre atada, a quien igualmente ellos liberaron, y luego todos juntos fueron a buscar al músico traidor. El músico había tocado una vez más su violín más adelante en su camino, y esta vez había sido afortunado. El sonido alcanzó los oídos de un pobre leñador que al instante, sin pensarlo 2 veces, dejó su trabajo y vino con su hacha bajo el brazo para escuchar la música. «Por fin viene el compañero adecuado», dijo el músico, «ya que yo buscaba a un ser humano y no a una bestia salvaje». Y él comenzó a tocar tan maravillosamente y deliciosamente que el pobre hombre estuvo parado allí de pie como encantado, escuchando tocar, y su corazón saltaba de alegría. Y mientras él estaba así de pie, pues llegó el zorro, el lobo y la liebre y traían su mala intención, querían vengarse del traidor. Entonces él los vio y levantó su hacha brillante y la colocó delante del músico como queriendo decir: «A quien quiera que busque tocarlo, le advierto que tendrá que vérselas conmigo». Entonces las bestias se aterrorizaron, retrocedieron y corrieron hacia el bosque. El músico, sin embargo, tocó una vez más al hombre en agradecimiento y luego siguió adelante su camino. Este cuento se ha acabado y yo te lo he contado. Ahora dime tú qué mensaje te ha susurrado.
Y vamos a escuchar aquí. Dice Ceci, me encantan los cuentos con simbología. Sé que sí, sé que sí. Recuerda que en mi momento trabajamos, sí, nos detenemos a mirar la simbología, a mirar, porque cuando tú conoces la simbología del cuento, abres como una puerta paralela y uno dice, ay, pero es que esto significaba esto. Ay, ya, lo mira uno desde otra forma, completamente diferente, la perspectiva cambia. Bueno, para todas las personas que lo ven en diferido, si se conectan con algo especial que les trae el cuento, más allá de la razón, entonces vamos a compartir, ¿ok? Todo lo que les hable el cuento, bienvenido sea, ¿sí? Llegó aquí también Pati Flores, un grande abrazo para todas y si el cielo lo permite, nos vemos mañana. Chao, chao.